Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega en este canal. En esta ocasión vamos a hablar de Nest.js, que es un framework para desarrollar backend desde el lado de Node.js. Bien, básicamente siempre he hablado, o en mi canal siempre he hablado un poco más de desarrollo frontend, pero en esta ocasión voy a hablar de desarrollo backend con Nest, básicamente exponiendo un web service para pues exponer todos estos datos. Por eso, suscríbete a este canal. Recuerda, subo 2 videos por semana de videos sobre todo de Angular y Frontend, pero en esta ocasión vamos a hablar de alguna parte de Backend con Nest.js. Por eso, activa la campana de notificaciones y suscríbete a este canal. Vamos a hablar de lo siguiente. Básicamente siempre hemos tenido o hay una clase de servidores que son este tipo de servidores monolíticos que cumplen con muchas funciones. Básicamente tenemos un servidor que se encargaba de tener una conexión hacia la base de datos que corría del lado del servidor, bien, y también se encargaba de renderizar el HTML. Eso es un servidor monolítico. Básicamente lo que hace es hacerlo todo desde la parte backend. Sin embargo, esto ha cambiado y ahorita la parte de renderización se le deja a los clientes. Es decir, si yo tengo una aplicación Android o iOS o la aplicación web, lo que hago es exponer una API desde el backend que no renderice nada de HTML, simplemente que ponga datos y los clientes son los que se van a conectar a esta API y renderizan datos como ellos quieran. En esta parte es que hemos hablado mucho de Angular, de React, de Vue o de cualquier cliente Android o la aplicación en iOS puede conectarse a esta data o a este web service y pues conectarse a los datos y exponerlos o renderizarlos de la mejor manera. Bien, así que en esta parte vamos a hablar de ya no más del cliente o en este video, sino simplemente vamos a hablar de cómo lograr esta parte del backend, cómo poder con Nest.js básicamente exponer un servicio web. Aunque esto es una introducción y pues para ver cómo funciona con este framework del lado del backend. También pueden exponerlo con un servidor GraphQL y eso es una de las cosas que también quiero tocar y básicamente es una de las cosas por la que hago esta introducción de Nest.js y es para tocar una implementación futura con GraphQL, exponiendo un servicio GraphQL montado con el framework Nest. Bien. Ahora, básicamente podemos ejecutar JavaScript del lado del servidor gracias a Node y también gracias un poco a, digamos que la popularidad que ha tenido JavaScript. JavaScript ahorita lo encontramos casi en cualquier parte del desarrollo. Lo podemos encontrar en la parte del frontend, lo podemos encontrar en aplicaciones móviles, por ejemplo con Ionic, con NativeScript, con React Native. Lo podemos encontrar, como les digo, en el frontend con aplicaciones web en React, en Angular, en Vue, o lo podemos encontrar hasta en robótica. Por ejemplo, hay una librería llamada Johnny5 para conectar un Arduino. Y también lo encontramos en el lado de backend con librerías como Express, Sales.js, bueno, Next como tal y otras demás. Bien. Y es que levantar un servicio con Node.js y Express es bastante sencillo. Literalmente solo se necesitan de estas líneas de código y ya estoy exponiendo un servicio de Node o pues un servicio que corre JavaScript del lado del servidor, escuchando en el puerto 300 y teniendo digamos que un endpoint al cual retorna un hello world. Solo con estas pocas líneas de código ya puedo tener un servidor al aire. Si quiero más routing, por ejemplo, atender hacia un get o atender hacia un post, lo puedo hacer simplemente con estas instrucciones. Así que vemos un poco que Node.js para exponer servicios de tipo pues que exponen servicios de datos tipo REST API o tipo GraphQL es simple en cierta medida. Sin embargo, esto de la simpleza empieza o puede empezar a jugar un poco en nuestra contra, ya que nos toca tomar varias decisiones de arquitectura de la aplicación en el backend, como cómo se va a conectar a la capa de base de datos, cómo debería manejar la seguridad, cómo debería manejar no redundar tanto el código. Hay muchas cosas que ya no se vuelven tan simples y comienza uno a pues a aumentar la complejidad. Bien, y cuando se comienza a aumentar esta complejidad, pues vamos teniendo problemas en el backend de no poder, digamos, hacer una característica rápidamente por los temas de arquitectura, etcétera, etcétera. ¿Qué necesitamos en un backend?
digamos que lo más habitual que se tiene que manejar, pues el manejo de errores, restricciones de acceso, validaciones, mutaciones, que son todo lo que son creaciones, ediciones, eliminaciones. Y ahí es donde entra Nest.js. Básicamente podemos desarrollar un servicio web solo con Express y Node.js, pero Nest.js nos entrega unas características que básicamente es una arquitectura muy bien planeada para que nuestra aplicación sea escalable, fácil de mantener y fácil de testear. Bien, entonces nos ofrece toda una arquitectura muy ágil con el cual yo puedo aplicar esta arquitectura a mi backend o a mi servicio de datos que va a estar expuesto a los clientes de una forma muy sólida, bien, y aumentar, ¿no? Entonces Nest.js también me permite como aumentar cosas más avanzadas como el caching de los datos, manejar serialización, manejar una cola de tareas, etcétera, etcétera, bien. Si vamos un poco a la descripción, Nest.js es un framework muy eficiente, construido para y escalable para Node, y básicamente está escrito con el estado actual de JavaScript. Por eso está escrito como con un superset de JavaScript que es TypeScript. Maneja toda la, pues como todos los componentes y elementos de programación orientada a objetos, programación funcional y programación reactiva. Eso quiere decir que también vamos a ver RxJS desde el lado de Nest.js y utilizarlo en el backend. Ellos tienen una filosofía y es proveer pues una arquitectura que permita menos esfuerzo a la hora de creación de un proyecto de nuevas características, que sea altamente testeable, escalable, desacoplado y fácil de mantener. Entonces esto suena muy bien, y en vez de nosotros encargarnos de esas decisiones de implementar una arquitectura que no todos estén de acuerdo, podemos guiarnos en la de Nest.js y montarnos como en esta arquitectura, en este framework como tal, y pues simplemente desarrollar estas características. Yo he mirado mucho de esta arquitectura y es bastante buena, me permite poder desarrollar rápido, tener una arquitectura que todos los demás ingenieros sigan y que podamos seguir escalando el servicio. Si ustedes miran un poco la documentación, está muy bien documentado, valga la redundancia, pero tiene sección de las técnicas que se utilizan, cómo manejar autentificación, cómo manejar permisos, cómo manejar seguridad. Es más, tiene una sección para poder hacer WebSockets, tiene una sección para implementar un servicio GraphQL con Nest.js, que es un poco a lo que queremos llegar al final de estos videos, ¿verdad? Vamos a ver un poco la documentación. Acá está, un poco tienen la landing page de Nest.js con sus características, con sus cosas. Básicamente acá la tienen. Les recomiendo mucho que se vean esta conferencia, es la presentación de Nest.js por parte del creador. Bien, vamos a ver un poco la documentación, como les venía diciendo, acá está un poco de la introducción, la filosofía, pero pues vamos a echarle en mano y pues vamos a producir. Una de las arquitecturas que él plantea es tener un controlador que recibe expone todos los endpoints, básicamente se encarga de exponer y recibir los datos de esos endpoints. Luego debería esto pasar por un servicio que tiene la conexión a la capa de base de datos y pues unos modelos con los que tiene que interactuar. Si ustedes miran acá un poco la documentación, pueden ver varias cosas de cómo conectar, o varias técnicas de cómo, por ejemplo, conectarse a Mongo, a una base de datos con un ORM, cómo manejar el logger, el servicio, cómo manejar microservicios dentro del mismo Nest.js, etcétera, etcétera. Bien. Entonces vamos a la parte del demo. Para este demo lo único que tienen que tener es el cliente de comandos de Nest. Lo instalan de esta manera: npm-g nest/try y inician un proyecto. Yo ya inicié uno, entonces aquí lo pueden ver. Acá está Nest New Demo. Y pues bueno, acá me creó un proyecto que voy a abrir en este momento en Visual Studio Code. Ahí está. Y en la terminal voy a pararme en esa carpeta. Voy a hacerle un poquito más de zoom. Ya. Bien, entonces estamos parados en el proyecto y tenemos un poco pues la carpeta. Bien, entonces miren que nos entrega un proyecto básicamente con un estado ya inicial, un controlador, un módulo, un servicio y un main.typescript, que es donde crea la aplicación y la empieza a correr en el puerto 300.
Básicamente tenemos como un controlador que, como les digo, es el que se encarga de recibir peticiones, un servicio que es el que se encarga un poco de la conexión o de resolver la data como tal, y todo eso lo empaqueta en un módulo. Una de las cosas muy buenas de Nest.js es que podemos trabajar de forma modular. Entonces yo puedo tener un módulo, por ejemplo, para toda la parte de los usuarios, un módulo para toda la parte de los proyectos o las conexiones que tengan en la base de datos y trabajar de forma modular. Cada módulo tiene sus controladores y sus servicios. Por ahora vamos a trabajar con un solo módulo para que todo se cargue en ese mismo. Entonces, una de las cosas es pues inicializar el proyecto. O bueno, ya lo tenemos inicializado, vamos a correrlo. El run start dev. Con el dev lo que hace es que tiene una instancia de node-mon que lo que hace simplemente es cada vez que yo haga un cambio, pues va y vuelve a subir el servicio. Entonces acá ya está nuestra aplicación corriendo. Voy a tener otra parte del código para ir corriendo cierta clase de comandos. Esperen, entro aquí y básicamente necesito entrar a Nest.js y aquí necesito demo, ya. Un poquito de zoom. Ya, listo. Entonces acá tengo una consola donde va a estar permanentemente corriendo el proyecto. Cada vez que cambie un archivo él va a volverlo a lanzar y aquí lo voy a utilizar para correr ciertos comandos. Bien, entonces tenemos pues el proyecto que ya debe estar corriendo en el puerto 3000. Y acá tenemos pues el Hello World de nuestra punto. Recordemos que esto es un web service para exponer datos, así que solo vamos a exponer datos en crudo, pues nada de renderización, el render ya lo va a hacer el cliente. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear un controlador para entender un poco este concepto, y también Nest.js tiene un cliente de comandos que nos ayuda un poco a crear este tipo de cosas. Por ejemplo, yo le puedo dar que nos cree un controlador. Vamos a ir acá a nest.generator.controller, la abreviatura es CO, y le digo que cree un controller de todos, por ejemplo. Vamos a esperar que lo cree. Entonces aquí en el proyecto tenemos ahora una carpeta llamada todos y tenemos un controller. Miren que a ese controller, él por ende sabe que cualquier controlador es un endpoint que vamos a un recurso de datos que vamos a exponer, por eso le pone todos, y todos los recursos o todos los métodos que vayamos a empezar aquí se van a exponer por este path. Bien, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Por ejemplo, voy a hacer un método llamado get all todos, que debería devolverme la lista de todos. Entonces yo tengo aquí un return, tengo una lista y pues un ID, por ejemplo ID 1 y el nombre de algo, por ejemplo tarea 1. Bien, entonces aquí pongo unas comas y listo. Entonces ahora yo cómo hago para exponer este get all to do's. Básicamente voy a utilizar un decorador que me da Nest, que se llama get, para atender esta solicitud por get, y le digo pues que me atienda la solicitud por get en el path, por ejemplo /alt. Entonces cuando yo le diga todos /alt me va a retornar una lista de tareas. Voy a poner aquí una más. Y con esto ya tendría un endpoint funcional. Entonces miremos otra vez aquí. Aquí ya me debió haber recargado, espero. Y tengo un alt y me devolvió esta lista de tareas. Bien, yo puedo hacer esta petición en Postman, por ejemplo. Recuerden que Postman es una aplicación. Ustedes pueden hacer pruebas a sus endpoints básicamente desde Postman o desde cualquier cliente o hasta desde curl en la consola de comandos. Sin embargo, Postman es bastante flexible para precisamente probar eso, un endpoint o una REST API que exponga datos y ver qué tal funciona. Entonces miren que acá yo le voy a hacer la solicitud a mi servidor que está ahorita corriendo local, el localhost en el puerto 300 todos/alt, y me debe retornar esa data. Vamos a ver que me retorne. Ahí me retornó esta información. Una vez yo mande esto a un servidor, pues simplemente acá va a ser el nombre de mi servidor /todos/alt. ¿Ok? Entonces acá tenemos expuesto esta información. Miren que una forma muy sencilla. Otra cosa, por ejemplo, es exponer un elemento o un endpoint que reciba parámetros. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí find one, o bueno, find todo, por ejemplo, buscar un todo. Y básicamente lo que voy a hacer ahí es decirle que va a ser get
pero con la pequeña diferencia que voy a recibir un parámetro, el ID. Entonces yo puedo utilizar otro decorador llamado params o param, donde recibo este parámetro. Le digo pues que necesito el ID y lo voy a recibir. Entonces aquí básicamente tengo ese ID, lo voy a imprimir solo para probar pues como que llega ese mismo, y voy a imprimir aquí el título o bueno, el nombre, y voy a ponerle tarea y poner el ID. Bien, entonces ya tengo otro recurso. Tengo otro recurso que es dentro del controlador todos. Ya tengo un recurso o un endpoint el cual ya todos mis clientes pueden consumir. Uno es el alt y otro es una búsqueda por ID que me devolvería devolver un objeto. Bien, aquí es donde vamos a hablar un poquito de los servicios, y es que los servicios deberían encargarse de resolver esta información y tener como la capa de conexión a la base de datos y ya resolver esto con la base de datos. Bien, o pues contra la base de datos. Vamos a ver si nos funciona nuestro get, es decir, si yo le envío aquí por ejemplo 1, miren que me envía el ID y la tarea 1. Si yo le envío, no sé, ID 45, me resuelve esa tarea. Vamos a probarlo también por Postman. Ahí enviamos el request y me trajo el ID 45 tarea 45. Así que está llegando el parámetro, lo recibió. Ahora yo puedo simplemente este ID pues mandarlo hacia una búsqueda, hacia una base de datos con un ORM o algo así. O si es Mongo, por ejemplo, también mandarlo hacia Mongo, buscarlo y retornar pues esto, ya exponiendo desde este endpoint. Si miramos un poquito cómo estaba un poco la arquitectura, nos dice que el controlador debería encargarse de exponer estos endpoints y pues ya de atender todos los parámetros. También pueden encargarse de la seguridad, es decir, ciertos endpoints o ciertos puntos de la base de datos, digo del web service, van a tener cierta seguridad, como por ejemplo verificar que esté logueado, verificar que cumpla con ciertos parámetros. Todo eso lo podemos ver también con los warns, que espero verlo en algún otro video. Acá podemos ver los warns, que son básicamente guardianes que miran si puede acceder a cierta ruta o no, de acuerdo a los requerimientos, validaciones, ese tipo de cosas. Entonces el controlador ese tipo de lógica la podemos meter al controlador, ya que tiene los endpoints. Sin embargo, el servicio es el que debe estar encargado de operar los datos. El servicio básicamente tiene una conexión directa hacia la base de datos y hacia algunos modelos, y básicamente aquí digamos que la operación es entre controlador y servicio. El controlador expone un endpoint y recibe unos parámetros, y el servicio debe ser capaz de conectarse a la base de datos y resolver esa información con los parámetros enviados desde el controlador. Bien, vamos a aplicar esta técnica, que es un poco la que nos dicen aquí, y vamos a crear un servicio con Nest Generator Service Todos, por ejemplo, el servicio de Todos. Vamos a esperar a que no lo cree. Y ahora pues simplemente aquí vamos a tener todos.service y podemos empezar a pues operar cierta data. Por ejemplo, aquí voy a copiarme este método, que todos. Y por ejemplo aquí voy a voy a devolver un método llamado getToDo, o sea, como obtener una tarea, que va a recibir un ID de tipo string, digamos. Bien, retorna esta tarea, retorna esta tarea. Básicamente el servicio debe ser el encargado de resolver esta data. Sin embargo, el servicio es el que tiene la conexión directa con la base de datos o con ORM para poder resolver esta consulta hacia la base de datos. Que esto pues lo veremos en otro video. En este caso quiero ver un poco una introducción para que se lleven una noción de cómo funciona y cómo funciona un poco la interacción entre el controlador servicio. Luego ya agregaremos la capa de conexión y al final lo que esperamos es montar un servicio no REST API sino GraphQL. Pero pues por ahora está muy bien esta introducción. Entonces ya teniendo el servicio, lo que yo hago es importarlo. Entonces lo importo, busco el servicio, acá está. Acá Nest.js maneja el patrón de inyección de dependencias, entonces simplemente lo puedo inyectar.
Ya entonces voy a poner un método privado que se llama todo de tipo service, digamos todos. Y entonces la resolución de datos la va a hacer el servicio. Entonces acá está todos.getAllTodos. Y básicamente aquí puedo llamar al servicio .todos.getTodo y le mando por ejemplo el ID. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, miren que va a funcionar de la misma manera, es decir, si yo le envío acá 45, bueno, acá creo que está lanzando. A ver si ya lanzó. Ya, ahí me devolvió, me sigue funcionando de la misma manera, solo que ya utilicé un servicio en vez de dejar toda la responsabilidad del controlador, la separé. El controlador solo se encarga de exponer el servicio y recibir los parámetros, o en ciertos casos de poner la seguridad con warns, y luego el servicio es el que se encarga de ya extraerme esos datos. Básicamente el servicio acá tengo los datos quemados, pero la gracia sería que acá tuviéramos una conexión a una base de datos, a un ORM, por ejemplo, y pues ya hacer la consulta y traer la información. O por ejemplo, si estoy trabajando con Mongo, pues puedo aquí resolver la consulta, ¿vale? Ustedes también pueden mirar en el controlador. Si ustedes miran acá, miren que hay bastante documentación, están controllers, providers, modules, middlewares, etcétera, etcétera. Pero pues acá pueden tener varios decoradores, por ejemplo el decorador, hasta ahora hemos utilizado el de get, pero hay para path, para delete, para bash, para head, para alt, bueno, ¿sí? Ustedes pueden manejar, por ejemplo, para la creación el de post, un decorador de post, donde ya tienen la creación de una tarea por medio de este controlador, por ejemplo create to do. Entonces digamos acá tengo un post y aquí es donde yo recibiría los parámetros, aunque acá los recibiría por body, bien, porque básicamente en un post se envía todo por body. Vamos a ver un poco la documentación del body. También puedo manejar los headers, los parámetros, manejar programación asincrónica. Por ejemplo, acá está lo del body, lo del request. Entonces acá tengo pues el body y vamos a ver, por ejemplo, pues voy a recibir los parámetros. Acá digamos que tengo el body. Y pues voy a imprimir un console. Aunque aquí me da un error porque el console.log no está como permitido. Es una mala práctica hacer un console.log dentro de una aplicación en backend Node. Hay otros loggers mucho más eficientes que el log. Pero pues bueno, por ahora lo vamos a simplemente dejar por este lado. Entonces digamos que simplemente yo quiera crear la tarea y quiero resolver el mismo body, que la respuesta sea el mismo body que yo le envié, pues sea el que lo retorne. Bien, esto puede ir a un servicio donde ya este body que viene desde el request lo envío a mi servicio que se encarga ya de crear una tarea o insertar una tarea en la base de datos. Recordemos que el servicio es el que tiene la conexión a la base de datos o tiene una referencia al ORM y simplemente hace un insert. Bien, entonces es un poco cómo funciona y lo que les quería mostrar. Entonces miren que con Nest.js podemos tener bastante control y una arquitectura muy prometedora para empezar a escalar aplicaciones de forma muy eficiente. Además tiene cosas también muy avanzadas como por ejemplo manejar varias cosas interesantes como un logger un poco más seguro, el security, aumentar el performance con otras librerías, obtener caché pues, de las peticiones, etcétera, etcétera. Entonces si ustedes miran un poco toda la documentación, también hay muchos ejemplos, entonces muy bueno. Lo pueden hacer de esta manera, pueden empezar a mirar esta documentación, hacer funciones que en verdad, o hacer backend con servicios que puedan ser altamente escalables y muy mantenidos o fáciles de mantener, en vez de crear como un simple
pues web service con Express y Nose, que a medida que se va complejizando y uno empieza a agregar más requerimientos, y los requerimientos habituales de de una REST API o de un servicio web, que como habíamos mencionado es manejo de errores, validaciones, seguridad, que podamos escalar, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos hacer con Nest.js, con una arquitectura bastante sólida y confiable, el cual nos permite pues tener un muy buen código de parte del backend y luego pues simplemente exponerla para cualquier cliente que lo quiera consumir, sea una aplicación Angular, una aplicación Android o pues cualquiera que consuma. Bien. Bien, esto es lo que les quería compartir en este video. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, Twitter o GitHub como Nicobytes. Denle like si les gustó, compártanlo y espero estar subiendo más videos sobre Nest.js, sobre todo incorporando un servicio GraphQL con Nest.js. Así que nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.